Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Well. Shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de TLC Magazine México. Me complace muchísimo verlos. ¿Cómo está hoy, doctor Máximo? Un gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo, me da gusto verlo, me da gusto ver a todos nuestros panelistas, veo aquí a Héctor, al ingeniero Enrique Herón, bienvenidos y también a los que se siguen sumando tanto a este Zoom como por medio de nuestras redes sociales, por medio de Facebook, bienvenidos sean todos. Y pues el día de hoy me complace mucho presentar a nuestro conferencista, nuestro ponente del día de hoy, el maestro Mauricio Jaime Ortega. Él nos va a hablar de los procedimientos de examen de vigencia en cuotas compensatorias definitivas en materia de antidumping. Me gustaría mucho ver si, creo que ha tenido un poquito de problemas con la liga para conectarse, pero ya estaba en proceso de incorporarse a la sesión. Ahí nos mantienes al pendiente, Magdalena. Bueno, creo que le está apoyando, dándole soporte técnico. Hola, ¿qué tal, maestro Héctor? ¿Cómo está? Bienvenidos. Gracias, muchísimas gracias. Igualmente, aquí pendientes. También aprovecho para saludar al doctor Carvajal y Enrique. Gracias. Igualmente, Héctor. Hola, buenas tardes. Gusto de verte. Enrique, Gracias. placer ver a los dos. Y Ahora sí, ya la luego, séptima enmienda va, don Enrique, ¿no? Ya estamos a un par de semanas máximo. Yo creo que 4 horas sí debe entrar, porque ya la Secretaría de Economía ya dio a conocer sus programas y la cuestión de permisos y todo lo que tiene de todo eso, ya debes estar pidiéndolos con la nueva acción arancelaria 2022. el 28 a lo mejor para entrar el primero en vigor de enero, ¿no? No, doctor, el transitorio, fíjate, el transitorio decía que una vez que el SAT dijera que ya estaba listo, iban a pasar 10 días y 10 entonces días. entraría en vigor, pero curiosamente hoy se publicó la tercera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior y ahí salen una serie de modificaciones a reglas y a acuerdos y a anexos y se dice que entrarán en vigor una vez que entre en vigor la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Eso yo quiero entender que ya es el banderazo de salida por parte del SAT de que ya está listo para que se incorporen, porque dentro de lo que se modifica es el instructivo de llenado del pedimento, el anexo 22 y sus apéndices. Entonces, bueno, creo que eso era lo que quería Economía tener claro. Además era lo que había pedido el SAT, que no entrara en vigor sin haber estado listo. Yo creo que de acuerdo a las cuentas que hago de los 180 de los, ¿qué son 180 días, no? 180. 180 días que de su publicación se cumplen el 4 de diciembre. Entonces yo creo que 4 de diciembre, pero es domingo, entonces el lunes 5 de diciembre amanecemos con la nueva ley. Sí, yo también coincido contigo, Enrique. Inclusive Economía sacó un oficio circular
en donde da determinadas fechas y la última fecha que da es el 4 de diciembre. Sí. Entonces, sí es... Sí, porque dice que a partir de ese día ya tiene que, de hecho, a partir de el día 14, se cerraron la cuestión de permisos y todo eso en economía, y te pide ahora que ya, si vas a pedir un permiso, vas a actualizar algo, tiene que ser con la nueva fracción arancelaria 2022. Claro, si tú tienes tus permisos vigentes, hasta su vencimiento, pero a partir del 4 de diciembre te dice que tendrás que usar las tablas de correlación para indicar la fracción arancelaria. O sea, vas a usar la fracción 2022 y con la tabla vas a decir, mi permiso lo tengo para esta fracción que es correlativa con esta tabla. Y eso va a ser una cuestión... Inclusive, si tú te fijas, repito, hoy se publicó, entra en vigor la resolución el día de mañana. Si le cuentas a partir de mañana al 4 de diciembre, son los 10 días. Son los 10 días. Naturales, pero son los 10 días. Entonces, podríamos suponer que ya se alineó, y coincido totalmente contigo, para el día 5 de diciembre ya tenemos nuevas leyes. Y ya amanecemos con la nueva ley. Y todos los decretos, porque todos estaban pospuestos. Todos estaban pospuestos a la entrada en vigor de la LIGIE. Sí. Pues sin duda nos dará mucho material para tener un trueque. Yo creo que hay que ir trabajando, ingeniero, en esa plática. Vamos a estar todos esperándola con ansias. Coincido totalmente. Es interesante escucharlos, por eso esta sobremesa es importante con nuestros panelistas, siempre retroalimentándonos. Aprovechamos también para darle tiempo a nuestro conferencista, que tengo entendido que ya se estaba sumando. No sé si lo van a incluir ya dentro de los panelistas, Magdalena, o está todavía teniendo algunas dificultades. Me gustaría ir aprovechando para presentarlo. Ahorita adelante. Voy a hacer un mensaje que pues, nos tiene ahí el presidente de Canaco Ensenada para que... excelente. Muchas gracias. Alguien conocido, ¿verdad? Alguien conocido, sí. Sí, conocido. Que ya no lo veamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el doctor Octavio de la Torre, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Ensenada, Baja California. Como ustedes recordarán, recientemente se publica una reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2022, en la cual se prevé una sobretasa del 1.25, una sobretasa sobre el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Esta sobretasa, dentro del propio decreto, se establece que los recursos que se recauden van a ser ejercidos de manera directa e indirecta al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. Pero esta sobretasa tiene un antecedente que no ha cumplido ni siquiera un año. El 31 de diciembre del 2021, también en el periódico oficial del gobierno del Estado de Baja California, también hubo una reforma en la cual se estableció que el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal iba a ser a razón de una tasa del 1.80, y también se establecía una sobretasa del 1.20, señalando en ese momento que esos recursos serían ejercidos de manera directa por el Ejecutivo Estatal y de forma exclusiva al fortalecimiento de la educación superior y a su fortalecimiento en el Estado. La situación a que nos lleva a que el día de hoy el impuesto que se va a cubrir es de 4.25%. Pero aquí el gobierno de Baja California publica un decreto mediante el cual exime al 100% a las micros y pequeñas empresas, o bien a las personas físicas y morales que tengan registradas en su nómina hasta 50 trabajadores o menos del pago de la sobretasa del impuesto sobre remuneración al trabajo personal relativa al 1.25%. Y pueden solicitar este beneficio los microempresarios de cualquier sector que tengan hasta 10 trabajadores en su nómina, las pequeñas empresas del sector comercio que tengan hasta 30 trabajadores, las pequeñas empresas del sector industria y servicios que tengan hasta 50 trabajadores en su nómina, y todos ellos lo van a poder solicitar y van a tener este beneficio durante la vigencia de este decreto, la cual el propio transitorio establece que es indefinida hasta que no se publique un decreto en
contrario. Pero para gozar de este beneficio, aquí escúchame bien, mis compañeros del sector de comercio, de servicios y de turismo, los contribuyentes que estemos interesados en aplicar este beneficio, escuche bien, tenemos hasta el 30 de noviembre del 2022 para adherirse a este decreto. Esto mediante la plataforma que ya publicó la Secretaría de Hacienda del Estado, y debes de subir la información que te requiera esta página web. Y el link para que hagas tu registro, a ver, anótalo, te lo voy a dictar, es www.tramitespunto.ebajacalifornia.gov.mx /ventanilla única, trámites, decreto-medio, MIPYMES, registro. Te invito de verdad a que consultes esta página, y en caso de que te encuentres en este sector dentro del umbral que establece el decreto que publica el gobierno de Baja California, que apliques. Recuerda que es hasta el 30 de noviembre. Y para los que superan ese número de empleados, les vamos a mandar un mensaje también dándoles un pequeño análisis y algunas actividades que podrán realizar o que deberán de ejercer. Bueno, pues los invito a que se acerquen a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Ensenada, Baja California, el organismo empresarial más antiguo en el estado, que nos busquen para cualquier duda, para cualquier consulta a través de las redes, o que nos manden un mensaje. Les mando un abrazo, el doctor Octavio de la Torre, presidente de este organismo. Eso que acaba de hacer ahorita Octavio, ¿aplica nada más para Baja California? Exacto, este impuesto es estatal y solamente aplica para el estado, para este impuesto sobre nóminas para el estado de Baja California. De hecho, se estuvieron publicando algunos boletines durante la semana pasada. Cualquier cosa pueden consultarlo en nuestra página de telesassociados.com, y de igual manera estuvimos mandando algunos boletines y resúmenes por medio de correo electrónico. Me gustaría en lo que nuestro conferencista se puede incorporar, para no quitarle tiempo a su charla, ir presentando su semblanza. Isaí, si me ayudas a compartirla. Muy bien, pues el día de hoy nos va a acompañar el maestro Mauricio Jaime Ortega Peña, que es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUE, exfuncionario por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación, exbecario del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, consultor y asesor jurídico y litigante independiente en aduanas, comercio internacional y propiedad intelectual. Ha impartido conferencias y tiene publicaciones en las materias de comercio marítimo, comercio internacional, prácticas desleales de comercio internacional, diversas materias en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, Derecho de los Estados Unidos de América, catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUE. Igualmente ha sido catedrático de la UNAM, Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Marista, UNIBDEP y UNITEC. Ha participado en cursos y seminarios internacionales en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados Unidos, en la Academia Internacional de La Haya, Países Bajos, en la Universidad de Carlos III, en Madrid, España, y asistió a un curso sobre U.S. Control Export auspiciado por the State Department of Ministry of Commerce de los Estados Unidos de América. Y bueno, antes de darle la bienvenida, que esperamos que se puedan sumar, ya lo estoy viendo conectado al maestro Mauricio. Vamos a darle unos minutos para que su audio se pueda conectar adecuadamente. Hola, maestro, ¿nos escucha? Hola, maestro, ya podemos ver que está conectado, pero todavía no logramos escucharlo. Listo. A sus órdenes. Mauricio Ortega, a sus órdenes. Les pido una disculpa. Ahorita estábamos viendo unos aspectos técnicos y por eso no lograba yo entrar. A sus órdenes. Antes que nada, maestra, saludarla. Me da mucho gusto saludarla y gracias por la invitación. Muchísimas gracias y bienvenido, maestro. Nos fuimos adelantando con su semblanza para que la audiencia... Excelente desempeño en la escuela.
A sus órdenes. Sergio, de verdad, un privilegio que... Los escucho, díganme. Muchas gracias, Héctor. Y pues para ya no quitarle más tiempo a su ponencia, le cedemos la palabra. Ya platicamos un poquito sobre su semblanza y de igual manera, maestro, bienvenido. Le agradecemos mucho el tiempo que va a compartir el día de hoy en Hagamos un Trueque. Le platico que son 40 minutos, se dejan unos 10 minutos al final para preguntas y respuestas del panel y de los asistentes y yo le ayudo con esa lectura, ¿no? de las preguntas al final. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Pues antes que nada, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Gracias, licenciada Cue. Muchas gracias a la licenciada Magda también, que se coordinó conmigo. Y también comentarles gracias a TLC, asociados a Trade and No Custom. Bueno, como si ya vieron mi semblanza, fui funcionario por 15 años en la Secretaría de Economía, en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. El tema que les voy a exponer es el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias definitivas. Este tema está relacionado con las prácticas desleales de comercio internacionales, prácticas desleales de comercio internacional. Y bueno, vamos a tocar nada más algunos puntos previos al procedimiento. Miren, este procedimiento forma parte de los procedimientos especiales. El procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria es un procedimiento especial relacionado con las prácticas desleales de comercio internacional. Voy a explicar previamente. Para que se dé el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias, la situación es que debemos haber tenido previamente un procedimiento de investigación antidumping o antisubvenciones. Las prácticas desleales de comercio internacional son el dumping y en un momento dado las subvenciones o subsidios. El dumping va a ser cuando en un momento determinado una mercancía está entrando al territorio nacional, a México, por debajo de su valor en el país de origen y que amenaza o causa daño a la rama de producción nacional. Aquí la importancia, voy a tomar como ejemplo un artículo, lápices fabricados en China, ingresan a México y compiten directamente con la producción de las empresas mexicanas. Hablo de dos concretamente, un caso que yo llevé, se llama, por parte de las empresas Dixon Comercializadora, fabricante de lápices en México, y en un momento dado también Rubbermaid, que es productora nacional, también igualmente en México. Son productoras mexicanas que cuando tienen un ingreso de mercancías, en este caso de dumping, por ejemplo, bajo el esquema de dumping, entonces en un momento dado los precios que tiene el producto chino son tan bajos que causan daño o amenaza de daño a la producción nacional. Aquí lo que quiero comentar es que el procedimiento previo al procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias implica que se llevó un procedimiento, ¿sí?, de investigación antidumping por dumping a los lápices originarios de China. Esto se llevó a cabo, obviamente, hubo una resolución, por ejemplo, el 26 de mayo de 2014, en el cual se marcó que esos productos entraban bajo el esquema de dumping y se impusieron cuotas compensatorias aproximadamente de $0.0209 por pieza. A cada lápiz que ingresa se le marca, si ustedes van a importar este tipo de lápices, se les pone una cuota compensatoria al valor declarado en aduana de la mercancía cuando importa por $0.0299 de los Estados Unidos de América. Aquí el tema es que obviamente las cuotas compensatorias en un momento dado vamos a tener que van a tener una vigencia de 5 años. 5 años. Entonces, en un momento dado, a partir de que se establece, por ejemplo, la cuota compensatoria el 26 de mayo de 2014, entonces, en un momento dado, sí, transcurren 5 años calendario y entonces ya en mayo de 2019, en la misma fecha, 27 de mayo de 2019, termina la vigencia de la cuota original que se impuso. Bien, ahora el tema es el siguiente. En estos procedimientos, el de investigación antidumping, se puede prorrogar la cuota, ¿sí?, por 5 años más.
y este es el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria que en un momento dado ya es el tema central de lo que yo voy a exponer. Les comento lo siguiente, tanto en materia de prácticas desleales de comercio internacional, si nosotros analizamos un procedimiento de dumping, un procedimiento de subsidios y en consecuencia un procedimiento de examen de una vigencia de cuota compensatoria, aquí el tema es que estos procedimientos se sujetan por regulaciones internacionales, ¿sí? Y regulaciones internas. Explico. El sistema antidumping está basado sobre todo en el acuerdo antidumping, y en su caso, si se maneja por vía subsidio, por el acuerdo antisubsidios que tiene la Organización Mundial de Comercio. Esto es el GATT, ¿sí? Como ustedes saben, en un momento dado, el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y de Comercio, inicia en 1947, en 1994 vino en un momento determinado la transformación, porque en un momento dado entra en vigor en 1995 la Organización Mundial de Comercio. Entonces, aquí el tema está en que en un momento determinado, cuando yo tengo una protección contra prácticas desleales de comercio internacional por cuotas compensatorias impuestas, entonces esta protección, si la producción nacional demanda o tiene interés en que la cuota se prorrogue por 5 años más de vigencia de aplicación de la cuota, entonces se lleva a cabo el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias. Bien, aquí el tema es el siguiente. Cuando se da esta situación, el examen es completamente sui generis. Se basa fundamentalmente en la Ley de Comercio Exterior, concretamente en el artículo 89F de la Ley de Comercio Exterior, y en un momento dado, en base a este artículo y por disposición del acuerdo antidumping, se va a manejar un procedimiento, ¿sí? Que es un procedimiento. Well, shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder await you and your family this Christmas at Biltmore. Enjoy a guided tour of America's largest home, filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its Yuletide glory. Then make the most of your visit and imagine yourself as a holiday guest of the Vanderbilts at one of our overnight properties. Explore overnight stays and ticket packages at Biltmore.com. Administrativo en forma de juicio. Los procedimientos que se manejan tanto para la investigación antidumping, investigación antisubsidios y el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias es muy parecido. Tienen una pequeña diferencia, pero es en un solo proceso. Voy a explicar. Estos procedimientos en un momento dado los tiene que manejar para efectos de México la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Y concretamente, tanto en la investigación antidumping regular como en el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias, es la industria nacional afectada, ¿sí? La cual en un momento dado demanda este tipo de procedimientos. Si yo ya tengo un procedimiento de investigación antidumping, yo ya tengo mi cuota de $0.0299 por pieza a las importaciones de lápices, ¿sí? Originarias de China, entonces lo que va a suceder es que en un momento dado, en este caso, la empresa que obtuvo la cuota en su beneficio, la cuota compensatoria, concretamente fue la empresa, pongo el ejemplo, Dizon Comercializadora SADCB, fue la empresa que demandó, ella tuvo interés en que las cuotas se prorrogaran por 5 años más. Aquí lo interesante es lo siguiente, la finalidad del procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria es que en un momento dado se prorroga la vigencia de la cuota como tal, pero ¿por qué? Porque en un momento dado, aquí la situación
si la cuota se elimina, quiero comentar a ustedes, la vigencia de la cuota original en la investigación original solamente tiene una vigencia de 5 años. Si en un momento dado esa cuota se elimina bajo la perspectiva del productor nacional, entonces se pueden repetir, o se puede continuar el daño a la producción nacional y concretamente la práctica desleal de dumping. Esto es, el producto bajo la concepción del productor nacional estaría entrando igualmente durante un tiempo o un lapso posterior bajo condiciones de dumping, cosa que no cambia y entonces seguiría afectando a la producción nacional. Se entiende que aquí el productor nacional, cuando se impuso la cuota, vio obviamente un descenso en las importaciones chinas. ¿Por qué? Porque el efecto de la imposición de una cuota compensatoria es que los precios a los que se vende el producto nacional, el lápiz mexicano y el lápiz a comparación del lápiz extranjero, ya son precios que en un momento dado están equilibrados, que en un momento dado ya no tienen tanta diferencia y en un momento dado eso es lo que provoca que no se afecte a la producción nacional. Me van a preguntar ustedes, bueno, en un momento determinado, ¿cuáles son las afectaciones que puede tener el productor nacional cuando un producto entra bajo un esquema de dumping? Es grave por una razón. En primera instancia, podemos tener que la situación número uno es el volumen de ventas. Generalmente, cuando un producto ingresa bajo esquemas de prácticas desleales, dumping, el primer efecto que va a causar en la producción nacional es en un momento dado puede ser la pérdida en el mercado nacional. Nos queda claro, un producto que viene, ¿sí?, a un precio más bajo que el producto nacional, pero estamos hablando, por ejemplo, que si el producto nacional me cuesta a mí 10 pesos producirlo, el producto chino puede estarse fabricando en $1.50. Entonces el margen de precios es muy alto. Y me van a preguntar ustedes, bueno, ¿y si entra en un momento dado bajo un precio de exportación, bajo un valor normal, ¿qué acaso no tiene una elevación en el costo? No, generalmente ellos lo que hacen es bajar los precios y la diferencia de precios es lo que ocasiona que el productor nacional, Dixon, pueda perder en un momento determinado, participación en el mercado. Se van a comprar y se van a vender mayor número de lápices chinos que de carácter nacional. Eso es lo primero. Obviamente esto tiene que ver con precios. ¿Qué tiene que ver con los precios? Es muy sencillo. Los precios en un momento dado, cuando hay una práctica desleal, lo que hacen es que hacen reducir los precios nacionales del producto nacional para ser más competitivo con el importado o en su defecto en un momento dado funge como contención de precios. Ahí se da el fenómeno de su valoración. Los precios de los lápices chinos están muy subvalorados, lo cual implica que en un momento determinado, pues obviamente no están a la venta, no tienen costos de producción, ¿verdad? Que marcan los estándares internacionales y eso es muy importante señalarlo. Entonces, en un momento dado, estamos viendo la pérdida del mercado con las consecuentes pérdidas económicas para el productor nacional y además en un momento dado el manejo de los precios. El precio nacional se va inmediatamente a bajar. Esto a nivel de que el productor nacional va a tener que bajar sus precios, no los va a poder aumentar y esto a nivel desde el punto de vista competitivo. Ahora, quiero comentar lo siguiente. La Secretaría de Economía siempre va a publicar un aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias. Y cuando hace esto es porque en un momento dado los productos que tienen cuota compensatoria va a marcar en qué fecha prescribe la vigencia de esa cuota compensatoria y en un momento dado invita a la producción nacional ¿para qué? Para que inicie el procedimiento de examen. Esto es, tiene que presentar una solicitud para iniciar el procedimiento de examen, un escrito formal, y acompañar un formulario de examen de vigencia de cuota compensatoria en la cual se van a vertir tanto la información contable, la información financiera económica, que se va a manejar dentro del procedimiento. Estos tipos de procedimiento, lo comento, son sumamente técnicos, son sumamente especializados, contienen aspectos legales, financieros, contables. Y en un momento determinado son los requisitos que se requieren
para que un procedimiento de este tipo inicie. Si el productor nacional no responde y no vierte en el formulario de examen los requisitos que se requieren para iniciar el procedimiento, la autoridad investigadora, en este caso la Secretaría de Economía de México, ¿sí?, en un momento dado, entonces puede desechar el procedimiento, no lo avanza, que quede muy en claro. Si los requisitos mínimos no están, entonces en un momento determinado lo que hago es desechar la solicitud y no doy por iniciado el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria. Entonces, en ese sentido, el productor nacional tiene que realizar una manifestación de interés antes de que concluya la vigencia de la cuota compensatoria. Yo había dicho que si para el 26 de mayo de 2014 se impone la cuota deja de tener vigencia ya para el 27 de mayo de 2019, ¿sí? Y entonces, si no hay una manifestación de interés por parte del productor nacional para que se inicie el procedimiento de examen de vigencia de cuota, entonces lo que quiere decir es que no hubo interés, se concluye la cuota compensatoria y no hay ningún problema. ¿En qué sentido podría darse esto? Si el producto importado ya no llega a México, pero no es el caso con productos chinos, porque los chinos finalmente bajan sus precios. Hay ocasiones, y lo quiero comentar, en que la aplicación de cuotas no es suficiente y entonces, a ver, me están mandando mensajes, no me voy a distraer, si ustedes me permiten, déjenme terminar la exposición. Correcto, maestro, al final los leo, usted no se distraiga ahorita con los mensajes, al final les sí, vamos por a dar favor, recorrido. para no distraerme con ustedes. A ver, voy a ver todas las preguntas, no se preocupen. Si en un momento dado hay una manifestación de interés, entonces se da inicio al procedimiento como tal. Aquí lo interesante, y lo quiero señalar de una vez, el producto ya fue definido en una investigación antidumping previa y por eso se impuso la cuota compensatoria. La cuota compensatoria se impone en este caso a los lápices de color y grafito, no siendo especializados los de dibujo, los que son para niños, los que traen gomitas, los que son de plástico. No, hablamos de lápices en sentido formal, por ejemplo, que tienen madera, que en un momento dado tienen grafito, como tal, o tienen en un momento, pueden ser también lápices de color, pero en un momento dado la cuestión es que es un lápiz de carácter estándar. Y si es estándar como tal, el producto está definido. Aquí lo que les tengo que comentar es lo siguiente. Se revisa la vigencia de la cuota compensatoria, si se elimina o no se elimina y los efectos que tiene, pero ya no se discute nada en relación a la cuestión de la descripción del producto. La descripción del producto, cuando hablamos en estos procedimientos, se está planteando en relación a tratamiento arancelario, usos y funciones que tiene, normas oficiales mexicanas aplicables, cuál es el proceso productivo y en un momento dado, obviamente, los usos y funciones que tienen lugar. Cuando se inicia un procedimiento de este tipo, este procedimiento en un momento determinado, se le van a aplicar las reglas del procedimiento de investigación antidumping, generalmente en ese sentido. No cambian los procedimientos más que en una situación, lo voy a comentar brevemente. En un procedimiento de investigación antidumping yo tengo una resolución final, tengo una resolución preliminar y tengo una resolución final. Tengo la de inicio, resolución de inicio de investigación antidumping, resolución preliminar de investigación antidumping y resolución final de investigación antidumping. En el procedimiento de examen se llevan a cabo las mismas etapas como tales, nada más se elimina la cuestión relacionada con la resolución preliminar. Entonces, en el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria, a diferencia del procedimiento de investigación antidumping, ya no tengo la resolución preliminar. Esa es la única que se elimina. Pero todas las etapas posteriores al procedimiento, esas sí se cumplen. Bueno, en ese sentido, una vez que se publica la resolución de inicio de examen de vigencia de cuota compensatoria, se dan aproximadamente 28 días hábiles para que, puesto que el que presentó el formulario de examen fue el productor nacional Dixon, entonces las importadoras, como puede ser, voy a tomar un ejemplo, comercializadora mexicana, México-americana, como importadora, en un término de 28 días hábiles me presente pruebas, ¿sí?
Ese es el primer periodo probatorio. Después vamos a tener en un momento dado, ya que presenta las pruebas, la comercializadora mexicana-americana, presenta los argumentos y pruebas en defensa de por qué las importaciones de lápices de origen chino, ¿sí?, en un momento dado no afectan o no dañan a la producción nacional de México. La Secretaría de Economía lo que hace es controvertir y hace los análisis correspondientes a este tipo de información. En los procedimientos de prácticas desleales, como en cualquier otro procedimiento, lo comento, puesto que es un procedimiento administrativo en forma de juicio, las pruebas se confrontan y no nada más es vertir argumentos, yo tengo que vertir pruebas. Entonces, en un momento determinado, lo que va a suceder aquí es que en un momento dado se tiene el primer periodo probatorio y al primer periodo probatorio, la Secretaría da un espacio más o menos de 8 días hábiles para que el productor nacional a esa información que presenta comercializadora mexicana como importador formule réplicas. Quiero comentar que hasta que no se publica la resolución final, la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación no hace la valoración de los argumentos y pruebas presentados en todo el procedimiento. Eso es importante señalarlo. También puede haber en el procedimiento, sí, en una primera instancia, requerimientos de información. En prácticas desleales de comercio internacional, incluyendo las investigaciones antidumping, antisubsidios, así como en el examen de vigencia de cuotas compensatorias, se pueden formular requerimientos de información a las partes. Hay partes que son las que intervienen en el procedimiento, como Dixon Comercializadora, Rubbermaid, pongo el ejemplo, que tienen un interés jurídico, obviamente, pero también se hacen requerimientos de información a los denominados no partes. ¿Y esto qué quiere decir? Que puede ser a lo mejor algún agente aduanal, puede ser a lo mejor alguna cámara industrial, puede ser en un momento dado la asociación, por ejemplo, puede ser el Canacintra, puede ser la ANFIES, por ejemplo, Asociación Nacional de Importadores de Artículos de Escritura, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si la Secretaría necesita información, no tiene ninguna limitación para requerir de esas no partes, ¿sí?, información relativa a los productos investigados. Y concretamente esto se refiere sobre todo a ubicar cuál es la situación económica y financiera en un momento determinado de las empresas nacionales que están demandando el examen de vigencia de cuota compensatoria definitiva. Bueno, me gustaría, voy a continuar en un momento determinado, ya lo comenté, comparecen el productor nacional, comparece el importador y comparecen los no partes. Los argumentos más importantes se vierten en la resolución, ¿sí?, en la resolución final, y va valorando la Secretaría. Aquí comento a ustedes, después de los requerimientos de información, se abre un segundo periodo probatorio. Y en ese segundo periodo probatorio, ahí se les da la oportunidad, nuevamente 28 días hábiles, y se da la oportunidad tanto al productor nacional, a Dixon, como a Rubbermaid, como las partes que quieran intervenir en ese momento para que presenten más argumentos y pruebas que sean en un momento dado complementarias a las que ya presentaron en la primera etapa, en el primer periodo probatorio. Y lo importante es esto, que en un momento dado fortalezcan sus posiciones, ya sea de que se extienda la vigencia de la cuota compensatoria impuesta o en un momento dado de que se elimine, si es en el caso del importador. Bueno, algo importante es que en un momento dado, después de esta etapa, viene una audiencia pública. Comento de la audiencia pública. La audiencia pública es una instancia procesal que se lleva entre las partes, comparecen en un auditorio, generalmente en la Secretaría de Economía, y van a exponer sus argumentos y pruebas, va a haber réplicas y contrarréplicas, y en un momento dado, ¿sí?, da lugar a que en un momento dado fijen sus posturas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos más importantes que avalan que yo pida o solicite que se extienda la vigencia de la cuota compensatoria, yo productor nacional, o por qué yo importador nacional? Lo que digo es que no,
ya debe eliminarse la cuota compensatoria definitiva porque ya no hay una situación de práctica desleal de comercio. Aquí lo interesante es que en un momento determinado se fijan las posturas y entonces ya cuando en un momento dado termina la audiencia pública, formalmente ya viene otra etapa en la cual se le llama alegatos. Son las conclusiones finales que presenta por escrito las partes y que en un momento dado, aquí lo que va a consistir es que se fijan las posturas finales una vez que se ha agotado la audiencia pública. Quiero comentar a ustedes que en un momento determinado, cuando esto se da, ya la etapa de los procesos, del procedimiento está agotado. La resolución se tiene que dictar. De la resolución de inicio, cuando se publica, se cuenta el día siguiente y son 220 días hábiles en que la autoridad tiene que dictar la resolución final de examen de vigencia de cuota compensatoria definitiva. Ahora, voy a pasar a lo siguiente. Toda la información que se presenta en el procedimiento, toda esa información, de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, se puede clasificar en información pública, en información confidencial o comercial reservada. Si en un momento dado, de acuerdo con los criterios del reglamento de la Ley de Comercio Exterior, una información pública, el primer criterio es que es una información que está disponible al público y que no causa, cuya revelación no causa o amenaza causar daño a la empresa que lo exhibe o lo presenta. La información confidencial es diferente. Si yo presento una factura comercial, si presento, por ejemplo, una lista de precios, si presento una cotización, si presento una lista de proveedores o distribuidores, esa información es confidencial porque si yo la revelo, me puede causar un daño a mi posición competitiva. Y en el caso de la información comercial reservada, la información comercial reservada es una información que en un momento determinada sí puede contener información que sí haga un daño letal a la industria, a la empresa que lo presenta. Estoy hablando sobre todo de casos en los cuales estamos hablando de la descripción de un proceso productivo, de en un momento dado qué elementos que a lo mejor en un momento dado puede tener una cuestión tecnológica mi producto y que obviamente si lo revelo a mis competidores, pues obviamente me deja en una situación en la cual pues ya no sería una empresa competitiva. También en el caso de que utilice, por ejemplo, algún tipo de patente, algún tipo de marca, ¿sí? Alguna licencia en materia de tecnología, alguna licencia, por ejemplo, de producción, de uso en un momento dado de algún tipo de patente, ya sea de mejoras o dimensiones, la que ustedes quieran. Y entonces esta información se tiene que clasificar. Bien, ahora voy a lo siguiente, si me permiten. En un momento dado, cuando se establece un procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria, entonces se tiene que llevar a cabo un análisis nuevamente, ojo, tanto de estos elementos, precio de exportación al que está entrando en un periodo determinado, en un periodo de examen. Voy a poner un ejemplo. El periodo de examen en un momento dado puede tener un periodo de 3 a 5 años. Y esto puede ser, por ejemplo, se puede tomar en consideración, puesto que la cuota compensatoria se estableció en 2014, yo puedo tomar 2015, 16, 17, 18, 19 como un periodo de examen. Para efectos del procedimiento de examen, se van a analizar las importaciones del producto que se está examinando en ese lapso, en esos años. Y se analiza el comportamiento a efecto de ver si el mismo producto que está entrando a México, aunque sea con cuota compensatoria, está produciendo un daño o una amenaza de daño a la producción nacional. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. En ese sentido, ahí el tema es el siguiente. Tengo que, para saber si se va a repetir o se va a continuar tanto el dumping como el daño, entonces tengo que analizar los mismos, prácticamente tengo la posibilidad de analizar los mismos elementos, ¿sí? Durante dicho periodo 2015 a 2019, de tal manera que me puedan revelar si todavía hay un comportamiento de dumping, de práctica desleal de las importaciones señaladas. Si ese es el caso y se acredita, entonces estaría yo justificando la continuación o repetición de la práctica desleal. Hablo de 2015 a 2019 y si ese es el caso, ojo, entonces se tiene que prorrogar la vigencia de la cuota compensatoria, es decir, vuelvo a aplicar por esos 5 años más la cuota del $0.0299 por pieza. ¿Queda claro? Entonces, en un momento dado, ¿qué es lo que pasa? Yo vuelvo a hacer un análisis de los elementos que determinaron dumping. Se toma en consideración el valor normal de la mercancía, el valor que tiene la mercancía, el lápiz chino en el mercado chino, como también se consideran, por ejemplo, los precios a los que ingresa el producto chino al mercado nacional. En un momento dado, obviamente, lo comento, si voy a manejar valor normal, precio interno en el país de origen, precio de los lápices chinos en ese país, pues entonces tengo que tener los precios a los que se fabrica ese país, el lápiz chino en ese país, y tengo que tomar en consideración el precio en un momento dado al que está ingresando el producto al mercado nacional. Para tales efectos se toma para precio de exportación, que es el precio al que ingresa el producto chino al mercado nacional, tomo en consideración el valor comercial de la mercancía, esto que quede claro. Entonces hago el análisis tanto del valor normal como precio de exportación, y esto en términos de prácticas desleales nos va a dar en un momento dado un elemento que se llama margen de discriminación de precios. O sea, la idea es ver si ese precio al que está entrando es un precio que ya es de carácter competitivo o sigue siendo desleal. Si es un precio, por ejemplo, en esta investigación lo comento, es un precio todavía subvalorado, muy por debajo del precio que debe tener ese bien dentro del mercado internacional en el que se fabrican lápices en todo el mundo y tienen un stock o un nivel de precios. Bueno, pues entonces en un momento dado estamos hablando de que ingresa al mercado nacional todavía lápices en condiciones de dumping. Y con eso lo que estoy acreditando es que en un momento dado, ahí la situación es que eso amerita señalar que la vigencia de la cuota compensatoria debe continuar, porque si quitamos la cuota compensatoria, lo quiero comentar, en este tipo de procedimientos, la Secretaría lo que hace es manejar dos aspectos. Uno, bajo el esquema de aplicación de cuota compensatoria, que ya lo tiene, y otras sin cuota compensatoria. Pero es determinante a qué precio está entrando el producto y a qué precio se vende el lápiz chino en el mercado interno, para ver en un momento dado si generan algún tipo de dumping que todavía pueda prevalecer y afectar a la producción nacional. Quiero comentar a ustedes que en un momento determinado en estas investigaciones, generalmente, y dada la condición de las condiciones económicas, los costos de producción, la obtención de insumos que tiene China, y sobre todo porque en un momento dado tiene amplia capacidad de volumen y un inventarios tremendos que nos pueden doblar a nosotros en México no les miento, puede llegar a 40 veces el inventario. China, si México tiene un inventario determinado, por ejemplo, fabrica 5 millones de lápices en México, China
China puede tener 100 millones de lápices. O sea, por ejemplo, en esta investigación que les comento, por ejemplo, nosotros, el productor nacional que es Dixon, es un solo productor en México que se ha conservado. Rubbermaid produjo, pero no tantos lápices. ¿Cuántos productores de lápices hay en China? Hay 12 empresas detectadas. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de lápices que puede ofertar China y a qué precios, y las que puede ofertar Dixon comercializadora aquí en México. Entonces, en un momento dado, se puede dar la cuestión del dumping. Vamos, siguen las importaciones entrando porque no dejaron de entrar en ese periodo, y en un momento dado, ¿qué es lo que sucede? Vienen en condiciones de dumping, práctica desleal, o sea, es decir, en precios más abajo que el producto nacional, aún con la aplicación de cuota compensatoria. Bien, la conclusión de la Secretaría en este caso fue que la Secretaría analizó la información de precio de exportación y de valor normal de acuerdo con las metodologías descritas y determinó que existen elementos suficientes para sustentar que de eliminarse la cuota compensatoria se continuaría el dumping de las exportaciones a México de lápices originarios de China. La práctica desleal de dumping se compone de tres elementos. Explico rápidamente. Una es la cuestión de el dumping que lo integran. Precisamente el valor normal, el precio de exportación, y en un momento dado, después viene la cuestión del análisis sobre la continuación o repetición del daño. En una investigación ordinaria se habla de análisis de daño o amenaza de daño, pero aquí, por ser exámenes, continuación o repetición de daño. En un momento determinado, aquí la situación es que la Secretaría tiene que vertir este análisis de continuación o repetición de daño y ver si en un momento dado las importaciones bajo esos precios causan el daño. Si es así, entonces se forma una relación causal. Y aquí el tema es, en un procedimiento ordinario, la relación causal ya está acreditada, pero también se tiene que ver los indicadores financieros y económicos de la empresa nacional, ojo, de tal manera para ver qué efectos está teniendo la importación de esos bienes en la producción nacional. El tema aquí es que en un momento determinado, de alguna u otra manera, los elementos se repiten. Y por eso la Secretaría tiene que entrar a un segundo análisis que voy a comentar ahorita. Es el de continuación o repetición del daño. Aquí el tema es, se analizan, los factores que voy a mencionar son los que se analizan en daño. Y hay un principio en prácticas desleales que dice que no todos los factores de daño deben estar comprobados, pero si son suficientes para causar un daño a la rama de producción nacional que le integra en este caso, en el procedimiento de examen de vigencia de cuota, los indicadores de Dixon, entonces sí se da por cierto el daño y por acreditado. Aquí en este caso vamos a tener que analizar estos factores. El mercado internacional. Importa mucho a la Secretaría saber qué países, además de China, son fabricantes de lápices, en qué porcentaje, y en un momento dado tener información sobre precios internacionales. Eso es importante comentárselos. Luego se analiza el mercado nacional, ese es el que compete a Dixon. Y cuando en un momento dado analizamos los factores de mercado nacional, ahí lo que se está estableciendo es si hay un análisis real y potencial sobre las importaciones. Eso es importante, ¿eh? Se tiene que hacer una vinculación un poco también de los precios internacionales con el mercado nacional y ver cuál es la cuestión del análisis real y potencial sobre las importaciones, porque en un momento dado un producto que viene en condiciones de prácticas desleales o que amenaza con continuar bajo condiciones de prácticas desleales, lo que va a suceder es que generalmente inclusive el precio al que se exporta, como es el lápiz chino, viene en condiciones todavía más bajas que los precios internacionales que cuesta fabricar un lápiz del que estamos investigando o el que estamos analizando en el examen. Aquí el tema es, también se tiene que analizar en estos aspectos, por ejemplo,
la cuestión relacionada con los efectos reales y potenciales sobre los precios. Ok, se comparan los precios a que vende el productor nacional, Dixon Comercializadora, y se compara con los precios a los que está entrando el producto importado. Si hay una diferencia sustancial, si la cuota compensatoria funcionó en un periodo, entonces me lleva al esquema, al foro, de que no voy a aplicar la cuota. Y ahí la comparación es, a ver, sin cuota compensatoria, vamos a comparar el precio del lápiz que importa China, al que está entrando actualmente, y el precio al que fabrica Dixon. Pero ya estamos hablando, por ejemplo, me estoy ubicando en 2019-2020, ¿sí? Entonces, esas comparaciones son fundamentales. También se tiene que revisar en un momento dado otro indicador. Lo quiero comentar, son varios. Tienen que revisarse, por ejemplo, el rendimiento de las inversiones. Dixon, por ejemplo, en este caso, para evitar el costo de insumos, porque habían subido mucho los insumos internacionales, estableció una planta en uno de los estados, si no mal recuerdo, fue Oaxaca, en la cual se iban a fabricar las tablillas de lápices, que en un momento determinado lo que iban a provocar es que Dixon no tuviera un alto costo en la producción del producto nacional. Entonces, en un momento dado, se hace un análisis. Si Dixon en un momento dado, para ser competitivo en el mercado nacional, durante el periodo de examen, quiso suprimir determinados insumos y fabricarlos en México, entonces se tiene que hacer un análisis sobre las inversiones que ha hecho Dixon y qué utilidades les están reportando. De acuerdo a la investigación, dada la situación de su inversión y del precio al que el lápiz chino estaba entrando a México, entonces el lápiz chino estaba desplazando al producto nacional, porque Dixon de alguna manera no incrementó su participación en la producción nacional, no vendió más lápiz en México, y por otro lado, otra cuestión importante es que los precios de Dixon no aumentaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es otro indicador. Ahí me van a preguntar a ustedes, bueno, las inversiones, ¿cómo se dice si causan daño o amenaza de daño? Bueno, lo importante es que con una cuota compensatoria se entiende que Dixon debe haber empezado a recuperar parte de su inversión y no lo logró. Entonces ahí tuvo pérdidas. Obviamente también se hacen cuestiones relacionadas con solvencia de la empresa. También se analizan los estados de costos, ventas y utilidades de la rama de producción nacional, ventas al mercado interno de lápices. Explico. Cuando hablo de estado de costos, el costo para Dixon creó la planta, pero de alguna otra manera, al no recuperar la inversión, los costos aumentaron. Hablo de los costos del lápiz mexicano fabricado en México. En relación a las ventas, pues en un momento dado no aumentaron considerablemente, ligeramente aumentaron, pero no fue absoluto para decir elimina la cuota, no se requiere la utilización de la cuota. Y las utilidades de la empresa, una empresa que está enfrentando las prácticas desleales de comercio internacional, generalmente no tiene utilidades, tiene pérdidas en su balanza de pagos, en sus estados financieros, y esto viene a ser muy consecuente. Y obviamente cuando no tenemos ventas y utilidades, el riesgo es que la empresa, el productor nacional, Dixon Comercializadora, ¿qué va a pasar? Puede quebrar. Ahora hay un tema, se analiza obviamente la capacidad exportadora de China, eso ya lo comenté. El tema es que China puede fabricar, si en México se fabrican, por ejemplo, por Dixon, y estoy en un dato muy amplio, si Dixon lograra fabricar aproximadamente 1 millón de lápices al mes, es mucho en las condiciones en que se manejó este procedimiento. 40 veces más puede fabricar China. ¿Cuántos productos podemos hablar?
40 millones de lápices. Me van a decir ustedes, bueno, las exportaciones de China van a todo el mundo. Sí, nada más que hay un tema. Cuando se sustancia este procedimiento, Estados Unidos, Filipinas, y creo que también Malasia, le abrieron investigaciones antidumping a China. Y China, cuando tiene investigaciones, tiene cuotas compensatorias impuestas, lo que hace es lo siguiente: hace un análisis económico y se le conviene, esa producción ya no la maneja tanto a México y lo que hace es mandarlo al resto del mundo. Es más, llevo mi producción a países donde no hay cuotas compensatorias, impuestos compensatorios. Entonces, eso es determinante. También se analiza el mercado nacional contra el potencial exportador de China de 2019. Y ahí la situación es la siguiente. De 2015 a 2019, pues China tuvo un potencial exportador alto. Se calculó que para 2020, 2021, ya haciendo una proyección, en un momento determinado, ya con la cuota compensatoria, si se continuaba, las exportaciones chinas quizás no iban a ser tan altas. Bueno, ya para finalizar, perdón, maestra, a lo mejor me extendí un poquito. Perdón, adelante, maestra. Maestro, continúe. Rápidamente y ya para terminar. La Secretaría determina, sí, ojo, a partir del 3 de junio, a partir del 20, habíamos hablado del 20, cuando termina la vigencia de la cuota compensatoria, a partir del 27 de mayo de 2019, extender la vigencia de la cuota compensatoria del $0.0299 por pieza por 5 años más. Entonces, esta cuota va a terminar su vigencia en mayo de 2024. ¿Sí? Ahorita los lápices chinos tienen esta cuota compensatoria todavía por efecto del examen. La Secretaría consideró que hay elementos suficientes para probar la repetición o continuación de dumping, daño, amenaza, daño a la producción nacional y obviamente hay un nexo causal. Aquí el tema es el siguiente. Ustedes me van a preguntar, ¿qué determinó la Secretaría en sus conclusiones? La Secretaría dice, existen elementos suficientes para sustentar que de eliminarse la cuota compensatoria continuaría la práctica de dumping en las exportaciones a México de lápices originarias de China. No obstante que en el periodo de examen la aplicación de la cuota compensatoria desincentivó la presencia de importaciones de lápices chinos, la proyección de las importaciones objeto de examen ante la eliminación de la cuota compensatoria confirma la probabilidad fundada de que éstas concurrirían en nueva cuenta al mercado nacional en volúmenes considerables. Explico, durante la vigencia de la cuota compensatoria hubo periodos en los cuales, por efecto de la cuota, las importaciones de lápices chinos ya no entraron o entraron en menor cantidad. Hay periodos, por ejemplo, que en un momento determinado, 2015, se estableció en 2014, pero de 2014 a 2019 hubo años, por ejemplo, como en 2018 o 2019, aumentaron las importaciones. Y en a lo mejor que en 2015, 16, 17, las importaciones fueron de alguna otra manera no tan fuertes. Como se extendió la vigencia de la cuota, lo que se espera es que 2020, 21, 22, 23 y 24, en lo que corresponde, en un momento dado, en esas instancias, las importaciones bajen. Es obvio, cuando yo impongo la cuota compensatoria, el aumento del producto de importación crece, aumenta. Y la idea es que se acerque a lo que se está vendiendo el producto nacional. Entonces, aquí lo que sucede es que el cálculo de la cuota compensatoria la aplicación de la cuota compensatoria es sobre el valor declarado en aduana de la mercancía. Entonces, cuando yo si yo soy un importador de lápiz chino, entonces a mí automáticamente la Dirección General de Aduanas me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que pagar cuota compensatoria. Y entonces yo, importador, tengo que pagar la cuota compensatoria, lo cual hace que el producto ingrese ya a México
a un precio mayormente competitivo. De eso se trata el procedimiento ordinario, impongo la cuota porque hubo práctica desleal, y en el examen prolongo nada más la cuota 5 años más. ¿Cuánto va a tener de duración la aplicación de la cuota? 10 años. 5 del procedimiento ordinario de investigación antidumping y 5 por la confirmación de la vigencia de cuota compensatoria. Voy a adelantarme un poquito. Si ustedes me preguntan, oye, ¿y si el productor nacional sigue teniendo afectaciones, qué puede hacer? Si tiene elementos para comprobar que hay una práctica desleal mayor, más amplia, puede solicitar el inicio de otra investigación antidumping, o si le funcionó esta cuota en parte del análisis que ellos llevan, entonces pido que la cuota se extienda 5 años más. Hay cuotas compensatorias que han durado cerca de 20 años, 15 a 20 años, y a lo mejor me quedo corta en algún producto. Entonces, en un momento dado, hay que decirlo, las prácticas desleales es una práctica desleal como tal, que se da en el comercio internacional, tiene que ver con precios, y solamente que haya cierta consideración del productor para importar. Si baja los precios o los precios los regulariza, esa es otra cosa. Pero en términos generales, ustedes lo saben, el que tenga el mejor precio es más competitivo en el mercado nacional y en el mercado interno. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Entonces, esa es la situación. El precio de las importaciones potenciales de lápices originales de China podría alcanzar márgenes significativos de su valoración con respecto al precio nacional de 22% en 2019, lo que repercutiría de manera negativa en el precio interno, toda vez que obligaría a la rama de producción nacional a disminuir su precio en 15%. O sea, sin la cuota puede alcanzar 22% y el productor nacional tiene que bajar las subvaloraciones del 22%, y el productor nacional, para ser competitivo o querer permanecer en el mercado, tiene que bajar sus precios en 15%. A fin de competir ante el incremento de la demanda por nuevas importaciones. Dados los precios a los que concurrirían las importaciones de lápices originales de China, es previsible que distorsionen los precios nacionales y desplazarían de manera significativa al Producto Nacional del mercado. Eso es un hecho. Y se dio durante la vigencia de la cuota compensatoria. Hubo años en los cuales, si no bajaron las importaciones, si vienen todavía a un precio atractivo, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Me desplazan en el mercado. No aumentó la participación en el mercado nacional de Dixon Comercializadora, lo comento. Bien, otra cuestión es, algunos de los indicadores económicos y financieros mostraron signos negativos tales como disminución en producción orientada en el mercado interno, ventas al mercado interno, productividad, utilización de la capacidad instalada, ingresos por ventas al mercado interno, resultados operativos y margen de operación, así como crecimiento de los inventarios. Entre las afectaciones más importantes a la rama de producción nacional, que causaría la eliminación de la cuota compensatoria en el periodo proyectado de 2019, con respecto a los niveles registrados en el periodo de examen, destacan disminuciones en producción. Y de los indicadores que señalé, de los indicadores económicos y financieros, la Secretaría va señalando
de los cálculos que ella hizo con la información de las partes y que captó en todo el procedimiento cuáles son los elementos negativos. Todos los indicadores de los que hablé, todos tienen efectos negativos. Entonces el daño está más que comprobado. ¿Ok? Bien, aquí terminaría yo, maestra. Estoy a sus órdenes. Muchísimas A sus gracias, órdenes, maestro. maestra. Gracias Muchas a usted, gracias por maestra. todo lo que nos compartió. La verdad, muchísima información. Me gustaría darle la palabra a nuestros panelistas para ver si quieren hacer alguna pregunta antes de pasar a las preguntas del chat. Adelante, gracias. Adelante, ingeniero. Gracias, Silvia. Muy interesante, maestro Mauricio. Gracias a sus órdenes, maestro, ingeniero. Qué fuerte Qué es gusto. todo esto de las cuotas compensatorias y todo esto. Y una pregunta que tengo es que muchas veces nos damos cuenta de que se abre una cuota compensatoria y nunca se le da un término. Muchas veces se siguen y no te dicen hasta hoy se termina la cuota compensatoria. ¿Y qué pasa cuando el precio de quien se hizo el estudio varía? Por ejemplo, estás hablando de los lápices. Los lápices me los venden a 1 centavo. Ahora ya varió y ahora me lo venden a 1,5 centavos. ¿Qué pasa con esa cuota compensatoria? ¿Sigue igual? Bueno, aquí rápidamente comento, gracias ingeniero por su participación, su pregunta, ingeniero Enrique, me da mucho gusto. Mire, se trata de lo siguiente, la vigencia de la cuota compensatoria en las investigaciones de origen, a las de origen les llamo, cuando tenemos una investigación antidumping o una investigación por subvenciones o subsidios, entonces ahí se dan las investigaciones ordinarias. Si se imponen las cuotas compensatorias por efecto de ley y de acuerdo también a la cuestión del GATT. Las cuotas compensatorias tienen una vigencia de 5 años nada más. Fiscalmente se les conoce también como aprovechamientos. Ahora, comento. ¿Cómo se da la extensión de las cuotas? Es muy interesante lo que se da. Es precisamente mediante la interposición del procedimiento de examen de vigencia de cuota. Pero también se da por otro procedimiento que lo voy a comentar nada más, lo voy a mencionar, es el procedimiento de revisión de cuota compensatoria. La ley establece la posibilidad de que cuando se establece una cuota compensatoria, pongo de ejemplo la de lápices que fue en la resolución final del 26 de mayo de 2014. La cuota tiene vigencia de 5 años. En 2019, entonces, de acuerdo a la investigación ordinaria, la primera, está vigente en 2015, 16, 17, 18 y 19. Por ley, si hay la ley prescribe que puede usted pedir la revisión de cuota compensatoria cuando en un momento dado han cambiado las circunstancias. Si en un momento dado, y aquí está la clave, el importador dice, oye, le pusiste cuota compensatoria al producto y yo ya vi que el productor nacional aumentó sus precios. Oye, lo que hace el importador, el exportador o el gobierno del país al que se le atribuyó la mercancía, pueden pedir el inicio del procedimiento de revisión y pedir que esa cuota compensatoria en revisión se modifique. Es decir, que se disminuya o se elimine. Pero para tales efectos yo tengo que demostrar que económicamente, efectivamente, durante ese año, antes de pedir la revisión, aplicándose la cuota, el productor nacional no tuvo ninguna afectación. Entonces, aquí nos vamos a la confrontación tanto de indicadores económicos financieros y en un momento dado, obviamente, con la debida argumentación legal. ¿Y qué es lo que pasa? Si la Secretaría ve que una cuota por ejemplo, una cuota compensatoria ya no tiene por qué estar o no es efectiva, entonces lo que va a hacer es modificarla o modificarla reduciéndola o en un momento dado eliminándola. Ese es por parte del procedimiento de revisión. Sobre todo aquí hay una cuestión importante, lo quiero comentar. Cuando lo demandan en revisión importadores y exportadores es modificación o eliminación de cuota. Ahora, si transcurrieron los 5 años antes del 26 de mayo de 2019, me dice la Secretaría, a ver, tu productor nacional que pediste la cuota, ¿quieres que se confirme la vigencia de las cuotas por 5 años más? Ese es el procedimiento que comenté. Y entonces, ojo, porque este es un procedimiento nuevamente
como si fuera una investigación ordinaria, en el cual la cuota ya está. Lo único que se va a hacer es no se va a revisar si debe existir la cuota ya está. No, se va a analizar si eliminándose, se repite o continúa el dumping y el daño o amenaza de daño. Vamos a suponer que en un momento dado el productor nacional no lo acreditó. Lo que va a pasar es que en un examen de vigencia de cuota, la Secretaría va a tener que eliminar las cuotas. Entonces, aquí tiene mucho que ver ya en los procedimientos, qué información presenta el productor nacional, el importador, el exportador, y en su caso que también pueden comparecer los gobiernos, en este caso el gobierno de la República Popular China, ya ha comparecido. Comento a ustedes que ya ha comparecido, Sí. Ya ha presentado información. No sé si esté respondida la pregunta, ingeniero. Sí, muy bien. Y nada más otra digo, anexo con todo esto. gusto. Perdón, doctor Carvajal. Si no se pronuncian en esos 5 años al vencimiento de este término de los 5 años, ¿se elimina? Después, sí, efectivamente. Voy a lo siguiente. Actualmente ya existen tesis jurisprudenciales y obligan a las autoridades investigadoras a, en un momento determinado, dictar las resoluciones en prácticas desleales en el término legal que debe corresponder. La Secretaría de Economía se arriesga a sanciones si en un momento dado no dicta la resolución, ¿sí? Por ejemplo, si se lleva el examen. El examen, explico, El examen tiene una vigencia, el procedimiento de examen dura 220 días hábiles. La Secretaría de Economía tiene que emitir una resolución final confirmando o eliminando la cuota compensatoria dentro de esos 220 días hábiles. Si no le emite, se entiende que es en sentido negativo, pero hay un tema aquí. Si ustedes ponen un amparo, les van a dar la razón y la cuota no va a tener validez. O sea, está muy sancionado y por ser un procedimiento tanto internacional como interno, que en un momento la autoridad dicte las resoluciones finales en prácticas desleales en los términos establecidos. Y conforme a la Ley de Comercio Exterior tiene que dictar una resolución en un término de 220 días hábiles, necesariamente. Puede dictarla antes, lo comento, pero si no lo ha dictado en el día 220 del procedimiento, ahí se complica para economía. Así es. Sobre todo con el amparo, ingeniero. Claro. Gracias, maestro. A usted ingeniero, un placer, ingeniero. Gracias. Muchísimas gracias, maestro, por responder esas dudas. Y el doctor Máximo tenía un comentario. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Doctor Mauricio Ortega, antes que nada, felicidades, espléndida su charla. Muchas gracias, doctor. Muy didáctica, como es usted un buen maestro, y lo felicito ampliamente. Yo quisiera formularle dos cuestiones que me llaman la atención. La primera, los dos tratados internacionales de los códigos de conducta de la Ronda Tokio de 1979 del GATT. Uno es la aplicación de impuestos de derechos, así lo llama el convenio, el tratado, antidumping, y la otra, las cuotas compensatorias para las subvenciones o subsidios. ¿Por qué México no siguió esa terminología, sino la utiliza para los dos, para la práctica desleal de discriminación de precios, como lo llama la Ley de Comercio Exterior, y ahí aplica también cuota compensatoria, igual que para las subvenciones? Esa sería la primera. Y la segunda, perdón, que sean dos al mismo tiempo. ¿Por qué la naturaleza jurídica de la cuota compensatoria es un aprovechamiento? Le voy a agradecer sus respuestas. Con todo gusto. Bueno, aquí el tema es en relación a la primera pregunta. Cuando estamos hablando de cuestiones de prácticas desleales, el fundamento está en el acuerdo, en el caso de cuestiones de dumping, ¿sí? Es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. ¿Por qué? Porque en un momento dado se plantea ahí la existencia del dumping. Y en el caso, eso es en caso de dumping. Ese es como usted bien dice, doctor, es a raíz de la ronda Tokio, que se establecen los acuerdos. Como usted sabe, en un momento dado ese es el GATT de 1947, el anexo, el GATT de 47 quedó como anexo 1 del denominado GATT de 1994. Los acuerdos en un momento dado han sufrido algunas, simplemente no modificaciones, simplemente los grupos especiales los van actualizando en cuanto a aplicación y van dictando reglas generales. Quiero aclarar, por cada acuerdo, en las conferencias ministeriales se hace la revisión de los acuerdos y su aplicación, y en un momento dado se van emitiendo reglas. Y respecto de subvenciones o subsidios es el acuerdo general sobre la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. Aquí en este caso, doctor, cuando se emiten las resoluciones por la Secretaría de Economía, se hace referencia tanto a las disposiciones del acuerdo antidumping, se le llama comúnmente acuerdo antidumping. Yo estaría de acuerdo con usted, podría citarse los acuerdos, los nombres técnicos de los acuerdos como son, y al final en la jerga del sistema mexicano contra prácticas desleales le llaman acuerdo antidumping o acuerdo antisubvenciones. En las resoluciones están citadas las disposiciones internas que son aplicables de la Ley de Comercio Exterior, porque es el que rige el procedimiento interno en México, y también obviamente se contienen las reglas de procedimiento que contienen los acuerdos. Quiero señalar que lo que está en el acuerdo de aplicación al artículo 6 como al artículo 7, dumping y subvenciones del GATT, esas reglas están plasmadas en la Ley de Comercio Exterior. Es decir, debe de contener por lo menos las reglas mínimas de procedimiento. No pueden faltar, porque usted sabe perfectamente bien que si nos vamos a un panel de solución de controversias, lo que nos van a decir es, oye, no aplicaste las reglas de la OMC. Entonces, la autoridad cuida mucho y el gobierno mexicano cuida mucho de que la Ley de Comercio Exterior en un momento dado satisfaga los requerimientos que para el manejo de estos procedimientos hacen tanto el acuerdo antidumping como el acuerdo sobre subvenciones o subsidios. Entonces, esa es la situación. Y en un momento dado, si usted me pregunta por qué, yendo a la última pregunta, si en un momento dado manejamos las cuotas compensatorias como aprovechamientos, así de sencillo, porque el artículo 3 del Código Fiscal así lo establece. Aquí lo interesante es lo siguiente, también hay algunas tesis de jurisprudencia que apoyan este criterio. Como usted sabe, doctor, en un momento determinado han venido cambiando y algunas regulaciones del Código Fiscal muchas veces nos manejan, por ejemplo, impuestos, contribuciones, derechos, y se han estado cambiando en un momento dado las disposiciones. Actualmente, ¿sí?, la cuota compensatoria se maneja como aprovechamiento y yo lo que entiendo es que es un ingreso que obtiene el Estado de los que se manejan de manera extraordinaria. Entonces, por esa razón se están clasificando ahí. Quiero comentar, si ahí ha intervenido la Secretaría de Economía o la Autoridad Investigadora en Prácticas Desleales en esta materia, no, porque es eminentemente fiscal. Entonces se entiende que los aprovechamientos, como son las cuotas compensatorias, son de los tipos de ingresos extraordinarios. No son ordinarios, son extraordinarios, y ahí se les catalogó en materia fiscal. Pero esa es la razón. Esa es la razón, doctor. No sé si usted sea clara mi exposición, si lo puedo apoyar en algo más, dígame. No, sí, desde luego que sí. Únicamente recordarle que el artículo 7º de los códigos de conducta del GATT original del 47 y 48 que entró en vigor es sobre el sistema de valor, y las subvenciones creo que están en el artículo 12º. Así es, es que aquí, no en el séptimo. A lo mejor tuve la confusión, yo lo voy a checar. Oye, me acuerdo que yo no estaba, desmerecen nada su práctica ni su respuesta, nada más. La aclaración,
El sistema de valor está en el artículo 7º, que dio originalmente a un sistema de valor llamado en la teoría positivo, y que ahora está fundado en el valor de transacción. Y es el 12 el que habla de las subvenciones, pero eso no tiene mayor importancia en cuanto a su extraordinaria plática, muy aleccionadora, muy bien documentada. Al contrario, gracias, le agradezco mucho. Las gracias se las damos nosotros. No, al contrario, doctor, un placer y muchísimas gracias. Yo checo el dato y sí, definitivamente le comento, yo me titulé en maestría con el manejo de la investigación antidumping, y sí también comparto la opinión que usted tiene en el sentido de que, pues, ¿por qué no utilizar en las resoluciones el nombre correcto, el nombre completo? ¿Sí? Que en un momento dado utiliza el acuerdo del GATT, porque de alguna manera en esto, y nada más remarco, sí es muy importante señalar que el sistema mexicano contra prácticas desleales, como el de todo el mundo, parte del GATT. O sea, definitivamente es la norma internacional la que le da el carácter. Y todo lo que está contenido y todo lo que se vierte en las investigaciones tiene que estar conforme a las disposiciones del GATT, porque si en un momento dado no es así, vienen los paneles de solución de controversias. Y también tiene efectos en los paneles binacionales de los tratados de libre comercio. Sí, gracias, doctor. Muy reconocido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a nuestros panelistas también por sus preguntas. Hay algunas felicitaciones, algunas participaciones también en el chat. Y bueno, maestro Mauricio, nos gustaría continuar con algunas de las preguntas, pero pues en virtud de que ya nos hemos avanzado un poquito con el tiempo, quería señalar nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, por darnos esta charla. Sin duda, esperamos verlo una vez más aquí en su casa, en el Trueque, en futuras sesiones. Nos va a dar mucho gusto recibirlo. Y si me permite, maestro, daré lectura de manera muy, muy breve a un reconocimiento que le damos por parte de Hagamos un Trueque, que menciona que Hagamos un Trueque le otorga el presente reconocimiento al maestro Mauricio Jaime Ortega por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Procedimientos de examen de vigencia de cuotas compensatorias definitivas en materia de antidumping. El día de hoy, 23 de noviembre, firmado por el doctor Octavio de la Torre, por la maestra Daniela Martínez. Y pues nuevamente un abrazo. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto tenerla. Muchas gracias, maestra. De verdad un placer. Me dio mucho gusto estar con ustedes y sobre todo tener esta conversación, esta plática. Les comento, como bien lo dijo el doctor Carvajal, he sido maestro en varias instituciones públicas y privadas, y cuando estoy en videoconferencia o donde esté, lo importante es eso, es el intercambio de información y obviamente escuchar a mis alumnos. Entonces, es un placer. Al contrario, el agradecido soy yo. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. O'Reilly. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.